Hola chicos, bienvenidos a Conectados, una plataforma del Ministerio de Educación nueva. Acá vamos a tener una charla de las vicisitudes de trabajo. Vicisitudes, lo dije bien, me dijeron que diga esa palabra que era muy importante, de trabajar con los videojuegos, los pros y los contras en la industria de los videojuegos. Así que los dejo con ellos, que ellos saben. ¡Hola! ¡Hola! Oh. Bueno, nos presentamos. Agustín Pontura, yo hace más o menos 8 o 9 años estoy en la industria de los videojuegos. Sí, bueno, básicamente eso. Programé cuando tenía 9 años juegos hace mucho tiempo, después dejé de usar computadoras durante como 10 años, volví a hacer juegos y bueno, vamos a hablar un poco de las vicisitudes. Bueno, yo soy Darío George, yo soy también director de arte de videojuegos, trabajo desde 2000 haciendo videojuegos. Los hago desde los 80 de manera amateur, digamos, pero ahora los hago profesionalmente y trabajé 8 años como director de arte de una empresa de videojuegos que es Cube9 y ahora lo hago de manera independiente. Y junto con él hacemos juegos que no son comerciales, digamos, o sea, nos llamamos Tumba Games, Tumba. Y bueno, como decía recién, lo que nosotros vamos a hablar principalmente, sobre todo en la primera parte de esta charla, es acerca del trabajo en la industria de videojuegos. Y para empezar a hablar del trabajo en las empresas o de manera freelance o haciendo videojuegos comerciales, lo que hicimos fue primero identificar un poco los estereotipos de personas que fuimos conociendo haciendo videojuegos. Y lo primero que hicimos fue separarlos en dos grandes grupos. Uno son las personas que al toque se adaptan digamos, el esquema corporativo, a la rigidez y los límites y las jaulitas del esquema corporativo, que son las que están quietitas y grises en el gráfico. Y otras son personas hiperentusiasmadas que tienen ideas muy concretas que quieren expresar y que piensan que están seguras de que pueden hacerlo a través de videojuegos y quieren encontrar en la industria de los videojuegos el marco para para drenar todo ese entusiasmo creativo y para contar esas historias, esas ideas, esos valores que tienen ganas de contar. Acá vamos a diferenciarlas del resto, haciendo que se vayan los grisecitos. Bueno, esas personas, las personas del palo más creativo, generalmente vienen de muchos lugares distintos. Ahora están empezando a venir de lugares donde se estudia desarrollo de videojuegos, pero en general eso es muy nuevo y siempre vienen de la literatura, la programación, el arte, el cine, la música, etc. Nosotros vimos cómo se metían y salían de la industria un montón de estas personas. Nosotros somos de este grupo de personas y calculo que algunos de ustedes también deben serlo. Y vimos cómo la industria lo que le generaba era frustración, enojo. A largo, corto o mediano plazo terminan emputecidos, o sea, como decepcionados de no poder encontrar el lugar en la industria para todo eso que yo les decía al principio. Entonces, bueno, nosotros un poco, de alguna manera, entendiendo que hay personas que todavía tienen ganas de meterse en la industria para eso, lo que hicimos fue reconocer algunos de los patrones que llevan a las personas a transformarse. A ver. Opa. De esto a esto. Opa. Bueno, se nos pasaron dos. Así que bueno, acá hicimos una pequeña lista de esas cositas negativas que suelen frustrar a estas personas. ¿Quieres explayarte con el primer punto? Bueno, interminables debates. Pusimos acá 6 puntos que nos parecen medio ejemplificadores de qué pasa cuando los juegos ya dejaron de ser algo que haces en tu casa tranquilo y totalmente desprejuiciado y empezás a laburar en la industria. Empiezan a darse estas cosas, ¿no? Por ejemplo, interminables debates, gente que se junta a charlar y con intereses muchas veces opuestos, gente que ve el mundo de maneras distintas y hay unos que buscan la parte comercial, otros que intentan focalizar en la narrativa, otros que buscan el gameplay. Bueno, es muy claro, es muy típico eso, que estás laburando con gente que tiene vectores de intereses totalmente distintos a los tuyos que tenías en tu cabeza desprejuiciadamente, y empieza
Y muchos hablan, digamos, o sea, todos se meten en el juego en sí mismo, algunos buscan aspectos que no tienen que ver con el gameplay per se, digamos, pero como siempre, cuantas más cabezas hay pensando en una misma idea, más interacciones entre esas personas hay, y eso genera ruido y genera que algo que vos, por ejemplo, con un grupo de 2 o 3 personas podrías resolver en 1 hora, lo terminás resolviendo en 3, 4 semanas con la mitad de la gente desconforme por lo que está haciendo. En general, uno de los aspectos que hace que este sea un problema es el segundo punto, que es que en general en los juegos que uno hace en una empresa, sobre todo en Argentina, digamos, a donde la mayoría de las empresas de juegos o de trabajo final de juegos de servicios, buscan conformar a personas de un palo comercial, más que a personas que les gustan los videojuegos. Vos lo que tenés que hacer es vender una golosina, vender un juguete o promocionar una película, no hacer un juego espectacular. Entonces, esto muchas veces sucede porque el juguete no se ve mucho en el juego o porque la golosina no parece muy rica cuando estás jugando el juego, digamos, no porque el juego no está bueno. Esto tiene una contracara, digamos, del otro lado. Generalmente los juegos no se hacen porque es muy raro que trabajes haciendo productos. A veces sucede, pero la mayoría de las veces es servicios. Y cuando hablas de servicios, lo que estás hablando también es que del otro lado tenés clientes. Otras empresas piramidales, con estructuras rígidas, con los mismos interminables debates por su lado, a donde a veces son personas que saben de juegos y bueno, eso ahí tuviste suerte porque son personas que a lo mejor pueden aportar algo bueno, hay buenos clientes, pero en general son personas que no saben de juegos, creen que saben y entonces te hacen empeorar el producto, vos te pones a pelear con el tipo que te paga, o sea, querés hacer un juego que vos, digamos, que esté bueno y tenés que convencer al tipo que va a poner la tarasca para cuando el juego se termina de que ese juego está bueno, a veces teniendo que discutir contra lo que el tipo quiere, que muy probablemente sean cosas que empeoran la calidad del producto. No siempre, hay buenos clientes también. Sí, pero es muy típico que entras como en una dicotomía de si llevas el juego al cliente o el cliente al juego. Como, bueno, hasta dónde el feedback que él me trae lo hago o hasta dónde yo tengo que educar al cliente porque yo sé más de esta área porque me vengo dedicando a eso. Ahí siempre entra en juego, por supuesto, la astucia que tenga el productor para hablarse al cliente, ¿no? Eso está claro. Bueno, otra clásica característica de estas situaciones son los equipos disfuncionales, o sea, equipos que no se conforman. Vos cuando armás un equipo para desarrollar un juego, como cuando hicimos nosotros, que nos reconocimos de entre todas las personas que había en una empresa y dijimos, che, hagamos un juego juntos, bueno, me parece que podemos hacer algo que esté bueno, fue porque entendíamos que nuestros intereses eran parecidos, que lo que nosotros queríamos hacer era, digamos, lo mismo. Pero cuando sale un proyecto nuevo en una empresa, las personas que juntan son las que están libres. Un diseñador que no está laburando en nada, un programador que no está laburando en nada, un game designer que no está laburando en nada, que a lo mejor, muy probablemente, o muy comúnmente, no se parecen, no tienen intereses comunes, no se llevan bien, no siempre, pero entonces algo que tiene que ser perfecto, una maquinaria perfecta, no termina sirviendo muy bien, porque nada, es como que hay, digamos, vos a lo mejor tenés los componentes perfectos para hacer 4 o 5 maquinitas de desarrollo que están buenas, pero las cosas en una empresa están más subordinadas a aspectos logísticos que, no sé, como les decía recién, lo que está libre en cada momento que a lo que funciona bien, digamos. Salvo cuando algunas empresas, que eso está bueno, o grupos de trabajo freelance, que está bueno tratar de hacer eso, que cuando reconocen que un grupo anda bien, lo dejan armado y siempre asignan a los mismos grupos a los proyectos, digamos. Pero bueno, eso no es la regla más común. Claro, pero es una empresa donde las personas son recursos generalmente, entonces hay uno libre y se ocupa, lo ocupa quien sea, entonces te toca trabajar con quien sea y bueno, a veces es algo medio complejo, complicado y frustrante. Bueno, y esto también, inclusive, esto retroalimenta esto, ¿no? A veces esto sucede porque esto sucede, digamos. Bueno, tiempos rígidos. Esto es digamos, uno de los puntos a donde se marca más una diferencia con respecto a cuando vos haces un juego de manera independiente.
y es que un juego está maduro cuando el juego está bueno. No el 8 de febrero del año que viene cuando sale el próximo Lego, ¿me entendés? Pero en la industria de los servicios el juego tiene que estar el 8 de febrero, o sea, o el día que sea, pero y esto es algo que atenta mucho contra la calidad de un juego. A veces al juego le falta una pizquita, algo que si fuera un juego independiente que vos estás haciendo, decís, bueno, me tomo un mes más o 3 semanas más y lo dejo perfecto. Bueno, algo... Sí, no, es eso. A ver, muchas veces estás forzando la inspiración a que aparezca cuando antes era algo mucho más libre y lo manejabas. Bueno, esto es lo más siniestro de todo, digamos, o sea, nosotros le pusimos abducción intelectual, pero se le puede decir de cualquier manera. Esto es que cualquier cosa que se te ocurra a vos dentro de los límites de una empresa y dentro de ese horario, deja de pertenecerte y empieza a pertenecer a la empresa. Es como uno de los ejes de los pensamientos de Karl Marx, digamos, o sea, el alejamiento de una persona, de un trabajador, del producto de su trabajo. Digamos, vos estás 8 horas por día o 8, 9, 10 horas por día dentro de una empresa haciendo juegos que muchas veces te gustan y muchísimas otras no te gustan, y de pronto pinta compartir una idea. Generalmente la carnada para esta trampa es los laboratorios. Cualquiera que haya laburado en una empresa, en un momento le dijeron, va a haber un laboratorio de juegos, te enamorás de la idea, uy, qué bueno, todos vamos a crear ideas, es súper horizontal, voy a ser un tipo que a lo mejor genera un juego que es conocido y voy a tener reconocimiento al respecto. Eso no sucede, el reconocimiento nunca va a llegar, y lo peor de todo es que a veces ni siquiera se llegan a desarrollar. Muy comúnmente, yo todas las veces que estuve metido en desarrollos de este estilo, así tipo laboratorio, fue para hacer productos que quedaron cajoneados directamente. O peor aún, esto voy a contar una anécdota personal. Yo, como creo que le pasa al 50% de las personas de la Argentina, aborrezco a Gaturro, y estuve 1 año y medio preparando un producto que se llamaba Mini Mundo, al cual le puse mucho amor, que era un MMO para niños, basado hicimos una enorme lista de valores que queríamos transmitirle a los niños. Laburamos muchísimo el arte, laburamos muchísimo el contenido y demás. Estaba el juego prácticamente listo para que saliera. Cayó Clarín, cayó Nick con unos billetes. Me dijeron, che, no, mira, no se va a hacer Minimundo. Se va a hacer todo lo mismo, pero sin los valores, sin el arte, y va a ser de Mundo Gaturro, va a ser de Gaturro. Y hasta mantuvieron las letras en el logo de Mundo Gaturro, la misma tipografía que yo había usado para Minimundo. O sea, vos podés estar trabajando mucho tiempo en algo con mucho amor, y se te despoja de eso, se rompe todo, y bueno, y si llega a salir, digamos, el producto, vos lo que hiciste fue un prototipo de algo que al final vos pensabas que estabas haciendo un hijo prácticamente, pero lo que estás haciendo es un prototipo, a lo sumo, con mucha suerte, de algo que después existe. En general ni siquiera llega a esas instancias, o sea, preparás un proyecto, lo amás, le ponés mucha onda, en un momento alguien dice esto no va a hacer guita, y se mete en un cajón, porque la figura de los laboratorios también en general lo que hace es a la gente que está al pedo usarla para algo que no se vea tan al pedo, digamos, solo eso. Pero la gente que se mete ahí en realidad le mete espíritu, fuego, amor a lo que está haciendo. El compromiso emocional que a veces tenés en los juegos dentro de la industria a veces es bastante engañoso, ¿no? Exacto. Bueno, pero no todo es choto en trabajar en empresas, y tenés algunas ventajas también, tenés algunas cositas, como por ejemplo conocer personas que hacen videojuegos desde hace mucho tiempo, desde hace muchas plataformas, desde hace muchas tecnologías, que te enseñan lo que es universal, lo que hace a los juegos desde la época de la Commodore hasta esta época, digamos, hasta la época de Unity. O sea, personas que tienen experiencia y que te la pueden transmitir. Herramientas, muchas veces vos no elegís cómo vas a hacer el juego, sino que tu productor, por H o por B, por el cliente se lo pidió, qué sé yo, define que va a ser en Unity, que va a ser en Flash, o lo que sea, y muchas veces vos no conocés esas herramientas y estás obligado a aprender a usarlas, y esas herramientas después las puedes usar para algo tuyo. Siempre enriquece tus skills trabajar en una empresa.
El hecho de estar tantas horas en la computadora todos los días, de 9 a 6 o de 9 horas, lo que sea, hace que aprendas un montón de cosas que por ahí en tu casa o en otro ambiente ni siquiera te lo preguntaría. ¿No? Lo mismo pasa con las mecánicas. A lo mejor vos cuando te sentás en tu casa tendrás a hacer siempre juegos de nave, siempre juegos plataformeros o qué sé yo, pero laburando en una empresa vas a tener que hacer un Match 3, vas a tener que hacer juegos de autos o lo que sea, cosas que nunca te habías imaginado. Frutillitas. ¿Cómo? Frutillitas. Un juego hermoso de frutillitas, por ejemplo. Bueno, camaradas, nosotros. Feliz día. Gente con la que conoces cientos de personas a lo largo de los años haciendo juegos y reconocer que las personas con las cuales podés hacer juegos no son tantas. Tampoco son dos, o sea, pero vas viendo las personas que quieren hacer lo mismo y se forman grupos. O sea, yo todos los grupos que conozco de personas que hacen juegos independientes son personas que se conocieron en empresas trabajando en juegos que a veces les interesaban y a veces no. En definitiva, como una digamos, síntesis de las cosas buenas y las cosas malas, lo que obtenés es calle, experiencia. Calle no es siempre algo bueno. Calle es ser más canchero y entender cuándo te van a cagar, cuándo no te van a cagar, cosas así, pero también es chocar, también es que te caigan a trompadas. Y esto no se obtiene de otra manera que laburando en una empresa. O sea, nosotros le dimos mucho palo, primero eran 6 puntos, después le dimos 3 a favor, la mitad. 66% palo, 73% bueno, pero si no hubiésemos estado 10, 12, 15, lo que sea de años trabajando en empresas, no hubiésemos sabido esto. Por lo tanto, creo que vale la pena pasar un cachito, digamos, por la situación empresarial, digamos, del desarrollo de videojuegos. Si no, no vas a enriquecerte. Bueno, y ahora, todo esto fue hablar de las empresas, pero no solo hay empresas, o sea, los videojuegos no son un producto corporativo y nada más, o sea, hay algo que se sopesa con eso. Bueno, ¿cómo llegamos a hacer y por qué hacemos Tumba Games? ¿No? Es medio este momento de la charla. Le pusimos un nombre con Darío, dijimos, ¿cómo era? Espacio sagrado. El espacio sagrado, dijimos. ¿En qué consiste el espacio sagrado? Es el espacio que nosotros, o sea, nos damos cuenta que cuando tenemos un trabajo que nos da un dinero y nos da la comodidad y la libertad de poder usar ese dinero para cosas que nos enriquecen el alma, nos da una libertad especial para hacer lo que nos gusta, y por eso ese espacio sagrado, ese lugar donde yo de muy chiquito, por ejemplo, dibujaba mucho, dibujaba todo el tiempo, hacía cómics, hacía historietas de mis profesores, de mi salud, de mis compañeros. Era un lugar donde tenía un lugar que era mío, era íntimo, y a través de ese lugar me expresaba. Después, a los 14 tuve una banda de punk rock, bueno, lo clásico, ¿no? Mientras estaba en el colegio estudiando, tenía mis obligaciones, mis cosas, y tenía ese otro plus, ese momento, esa vida medio paralela, que es un lugar que está bueno mantenerlo libre y mantenerlo propio, ¿no? Tratar de que no se ensucie con cosas exteriores. Después empecé la facultad, empecé a laburar, cuando siempre trabajé de cualquier cosa, trabajé vendiendo facturas de Castrol, trabajé en un taller de marcos, hice de todo, y siempre me gustó tener desvinculada la parte de la libertad, por eso el espacio sagrado, de lo que me da ingresos, de lo que me da plata. Después con el tiempo empecé a hacer, en la facultad hice videoarte también, mi espacio era el videoarte de repente. Entonces nos juntábamos de noche, hacíamos videos y durante el día laburaba, hacía mis cosas. Ese espacio había que mantenerlo libre, había que mantenerlo sano, puro. Después empecé a hacer empecé a hacer Yoshiland, que era un MMO, lo hacía por mi cuenta mientras laburaba en una empresa de interfaces. O sea, yo durante el día trabajaba, eso me daba plata, me daba libertad. La libertad la usaba de noche haciendo este mundo virtual, y en un momento Q9 me contrata para hacer este juego y me iban a pagar por hacer eso que hacían calzones en mi cuarto. En ese momento pensé que era lo mejor que me podía. La verdad que me sentía medio un dios. Decía, estos chabones me van a pagar un sueldo por hacer lo que hago en mi casa. Es una locura. Se ponía pantalones en Q9 cuando venía. Claro. Entonces me tuve que calzar los pantalones y me tuve que ir a trabajar a un lugar
Y fue una experiencia, la verdad fue alucinante, estuvo muy bueno. Ahí empezamos a hacerlo más a otra escala, con todo un equipo de gente, un laburo de servidores, una infraestructura distinta, empezó a crecer, era todo grandioso, muy bueno, la verdad que fue una experiencia excelente. Pero el espacio sagrado fue difuminándose, fue haciéndose algo, empezó como, mientras bajaba una cosa subía otra, que estaba bien que suba, pero el espacio sagrado empezaba a bajar, ¿no? Hasta que terminó, bueno, no sé, incinerado en Marte. Y a raíz de eso así empieza Tumba Games, que dijimos, bueno, empecemos a hacer juegos, cosas que nos gusten en serio, juegos que nos apasionen, y que no se meta nadie en el medio, que sea un lugar nuestro, que sea una cosa que no tener que pedirle permiso a nadie, no tener que depender de nada, no tener que pensar en guita. Ya que te pusiste de retrospectivo, me gustaría hacer una retrospección de lo más general, o sea, que tiene que ver con esto, con el espacio sagrado y todo eso. Y es que yo tengo una historia más o menos parecida a la de él. Dibujaba, hacía juegos, siempre tuve bandas de pibito, de grande, y todas las cosas que él enumeró, o sea, tienen que ver para mí con momentos tecnológicos de la historia, puestos en función o acercados a la gente como para adueñarse de un medio de comunicación. Por ejemplo, en los 80s, que yo viví los 80s, yo hacía fanzines porque las fotocopiadoras hacían que hacer una tirada de 20 revistas era barato. Antes no era barato, entonces vos podías hacer algo y vos se lo acercabas a una persona que, digamos, vos lo generabas y se lo acercabas al lector. Él habló de videoarte, los 90s, cuando salieron las cámaras de video era mucho más barato hacer cine porque no tenías que revelar películas y demás. Entonces pasó de ser algo para hiper talentosos o para chetos a ser algo para todo el mundo. Las bandas, lo mismo, o sea, él habló de punk rock, creo que yo también tocaba en una banda de punk, o sea, en un momento, a partir de los 70s, la gente se dio cuenta que no había que ser virtuosa, que no había que tener instrumentos caros, sino que con poca guita y poco virtuosismo ya era suficiente. Bueno, ahora tenemos Flash trucho, Unity trucho, herramientas que no son truchas pero que son baratas, como Game Maker, cosas así. Hacer videojuegos es como hacer fanzines, o sea, entonces, si volvemos atrás a los tipitos de colores que separamos de entre los tipitos grises, esas personas, lo que somos nosotros también, el error de esas personas está en creer que hacer videojuegos en una empresa puede ser un buen marco para darle rienda suelta a su creatividad. Pero es un error muy pequeño, porque por un lado pueden laburar en la empresa, como él decía, y por otro lado sí pueden hacer videojuegos para darle rienda suelta a esa creatividad. De hecho, hay un montón de desarrolladores independientes. Si vos tenés paciencia y tenés mucha convicción en una sola idea, le podés dedicar 1 año, 2 años a desarrollarla y conseguir financiamiento, crowdfunding o lo que sea y hacerla. Nosotros somos más urgentes, no podemos estar 1 año con un mismo juego. Por eso nuestro espacio sagrado, digamos, le damos, entre otras cosas, le damos salida por acá, por Tumba Games, que son nuestros juegos fanzine, punk rock, que les recomendamos que solo sean jugados por adultos corruptos porque contienen ultraviolencia, fornicación, anarquismo, simbolismo comunista y nazi, bestialismo, abuso de drogas, ciencia ficción y rock and roll. Si alguien le ofende de cualquiera de estas cosas se puede retirar. Bueno, este es el primer juego que hicimos. Ni sabíamos que nos íbamos a llamar Tumba Games ni nada. Fue el día que nosotros dijimos, che, en vez de hacer estos juegos re careta, ¿por qué no nos juntamos y hacemos juegos que estén más divertidos, que nos hubiese gustado jugar estos juegos, que nos hubiese gustado que en la Cómodo exista este juego? Y entonces fue la primera idea, el primer esbozo de hacer un juego punk, llamémoslo. Entonces lo que hicimos fue un juego de rugby basado en... Hola, hola. ¿Se me escucha en relación a esto? Basado en esos flacos uruguayos que se cayeron en la cordillera de los Andes, los de la selección de rugby uruguaya, y hicimos un juego muy simple de rugby, a donde el objetivo es taclear a los jugadores del otro equipo para comérselos. ¿Algo que agregar con respecto a...? No. La premisa fue hacer el juego que nos hubiera gustado jugar cuando éramos chicos y que tenga
y que sea local, que sea... a ver qué pasa si lo hacemos con algo que pasó acá en Argentina. Bueno, también acá ya se empiezan a ver casi muchas de las características que después, este ahora es un juego de tumba, pero al principio cuando lo hicimos no existía tumba. Pero sí, ya acá veías lo que a nosotros nos interesaba hacer, o sea, sprites chistosos, digamos, juegos simples, muy cortos de jugar, con un game design y un level design bastante sencillo, políticamente incorrectos, y digamos, con temáticas levemente ácidas. Este fue el primero que, la verdad es que sacamos el tema de la galera, podríamos haberlo hecho de cualquier otra cosa, pero cuando terminamos de hacer este juego, quisimos seguir adelante y encontramos la excusa de, digamos, empezamos a encontrar la excusa para hacer juegos en las bases de concursos. Empezamos a hacer juegos en base a las premisas que había en distintos concursos de desarrollo de juegos independientes. En este caso era un Codear, que es el concurso argentino que hay de la ADUA, que hay todo el tiempo, digamos, todos los años o más de una vez por año, a donde digamos, la premisa era un juego de un boss. Un juego donde lo único que tuviese que hacer sea matar un boss, que es este. Se llama Patovica, es el Patovica de una discoteca, y el protagonista es un personaje que al final nos terminó ocupando y lo usamos en otro juego, lo usaremos en otro, que se llama Punga Punga, es un Punga. Es nuestro Mario, digamos. Esos son grasas que Patovica te tira de la discoteca, cuando los va echando te los va arrojando vos. Y lo mismo, una temática muy argentina de tratar de entrar a un boliche y que te reboten por estar con zapatillas, por ejemplo. Esa es la zona de la gente que está tratando de entrar al boliche. Claro. Bueno, acá se empezó como también un poco a dibujar un poco más lo que es el tipo de contenido que nosotros estábamos interesados en hacer, que es, digamos, un humor de muy baja sofisticación, a veces metimos otras cosas que son un poco más sofisticadas y baja sofisticación desde el punto de vista del guión y desde el punto de vista del contenido del juego, del game design. Por ejemplo, nosotros necesitábamos que los tipitos de arriba nos tienen cosas que nos ayuden a juntar. Bueno, acá quedó fuera del video, acá hay una barra que se llama Paco Bar, el nivel de Paco de Tumba. Eso tenía que subir de alguna manera, porque el juego se llama Mega Chumbo. Este es el Mega Chumbo y vos tenés distintas armas que vas escalando hasta llegar al Mega Chumbo. En un momento necesitábamos algo que afecte a los personajes y que nos haga dispararnos cosas que son las que nos aumentan la Paco Bar. Y lo que decidimos meter son estos, nosotros les pusimos estoy filmando a estos. Son como unos personajes que vos los matás, explotan y todo lo que tiene alrededor te tira sus pertenencias, o sea, lo cual es absurdo, Ahora, no tiene ningún sentido. un chiste más retardado que este, ¿se ocurre algún chiste más retardado que este? O sea, esos detalles son los detalles que... Eso es Tumba Game para mí, son esos detalles. Las mecánicas son siempre bastante decepcionantes en muchos casos. El gameplay... Son divertidos igual, Son divertidos, pero el gameplay tiene una prioridad bastante baja al lado de todo el contenido. Igual, también, así como de pronto hay cosas absurdas, como esos perritos que podríamos haber metido, qué sé yo, no sé, en los juegos siempre hay hongos, hay cajitas, ¿viste? Eso es simplemente decir, bueno, ¿cómo vamos a tematizar este Power Up que tenemos que tematizar? Nosotros, seguramente vamos a buscar una temática que sea áspera, que sea hinchapelota, solo porque nos parece que es parte de la esencia esa, que tiene que ver con todo lo que dijimos, tiene que ver con los fanzines, tiene que ver con tocar en una banda de punk rock, digamos, o tener la mentalidad de un tipo grande, pero también parcialmente de un chico de 14 o 15 años. Este es otro juego del mismo personaje, Metro Punga. Esto es Punga en kanji, para que sea más cool, ¿no? Solamente para eso. Bueno, este ya tiene más sentido. Este es un juego donde el personaje un poco se explica por sí solo. Es entrar a punguear digamos, cosas a la gente del subte. Caminar,
flechas, barra, punguear. No hay nada más que eso. Pero si te ven, te echaban y vos tenés acá una barra que va bajando y si te descubren, digamos, si esa barra llega a su punto cero, te agarra la policía y te mata. Pero si no te agarra la policía, no... Ah, perdón. Bueno, se lo van a tener que fumar de nuevo. Y para eso lo van a tener que fumar al pedo porque para mí no está el cutscene que les estoy queriendo mostrar. No está cuando pierden, es muy divertido. Si te juegan LOL seguro que van a perder porque es muy difícil. Pero sí está cuando ganás. Este fue el juego que hicimos con un grupo de gente más grande, o sea, hubo más gente haciendo arte y haciendo level design, tiene varios niveles y demás. Bueno, este también fue para un concurso. El anterior no. El anterior fue solo porque nos copó el personaje del Punga y decidimos hacer un juego donde el pungueo fuera el eje del juego y no algo más colgado como antes que era entrar a una discoteca. Era el concepto del juego, del concurso, era que solo podía tener 5 elementos. Al principio eran 5 elementos gráficos, después fueron 5 entidades en el juego, o sea que se expandió porque, por ejemplo, cada elemento gráfico podía tener estados. Fue una regla que se agregó en un momento. Y a nosotros esas reglas que son muy acotadas nos vienen bien porque los juegos de tumba justamente tienen ese factor de minimalismo, o sea, tienen pocas cosas ya per se. Pero nos parecía copado, si podía tener solo 5 elementos, tratar de hacer un juego con algo tan chiquito como 5 elementos lo más grandilocuente posible. Entonces tratamos de hacer un Mortal Kombat a donde los sprites, el mismo dibujo se rote, el mismo dibujo, con un solo dibujo se peguen las patadas, con un solo dibujo se peguen las piñas. Y para mí es el juego que quedó más divertido. Este juego es entretenido de jugar. Y acá nos explayamos mucho con el gore, con la sangre y todo ese tipo de cosas. O sea, agarramos esos 5 sprites, pero los recontra exprimimos, digamos. Y lo usamos para contar una historia de ciencia ficción que está buena. Si lo juegan, tiene una intro que tiene su mensaje, digamos, anti-banco, anti-sistema, etc. En un entorno de ciencia ficción, ¿no? Bueno, este es uno de los últimos juegos que hicimos, que para este juego hicimos algo que es muy loco, que es, inventamos esta banda de rock a la cual le hicimos un Bandcamp con temas, tiene temas, después si quieren meterse en bandcamp.ugenetics.com. Algo importante es que en un momento dejamos de ser puristas con el tema de las cosas que sean tipo 8 bits y empezamos a usar después de Brutal Battle sprites 8 bits, pero con todas las cosas de animación de Flash y de cosas así. O sea, ya no animaciones hechas en 8 bits, sino mucho más barato, mucho más trayero, digamos. O sea, este juego tiene eso que decíamos del espacio sagrado. Este juego tiene un power up que es, por ejemplo, tomar cocaína, que es algo impensable. Es su espacio sagrado ese, no el mío, no el mío. Es algo impensable en un juego dentro de una empresa, dentro de la industria. O sea, es una estupidez también, pero teníamos ganas de hacerlo. Claro, en estos espacios tenés espacio para hacer lo que tengas ganas. Estos juegos tienen esa cosa medio imbécil, medio tonta, porque en un punto los hicimos en un momento donde estábamos todo el día haciendo juegos totalmente con las características de las cosas que decíamos antes, entonces más que ser representativos de cómo somos nosotros durante el día, son representativos de la hinchadura de pelotas con la que los hicimos, digamos, básicamente. Bueno, nuevamente es el último juego que les vamos a mostrar y también fue para un concurso, y era un concurso que era un trial, había que hacer un trial de un juego, la versión de demo de un juego que te deje cebado para jugar a las demás, digamos, al juego completo, sin hacer el juego completo.
Igual después nosotros lo hicimos completo. Y este juego lo hicimos cuando ese flaco se metió en un cine donde se estaba estrenando Batman y empezó a dispararle a todo el mundo. Y es básicamente eso, se llama Suicide Sniper. Es mi debut como game designer, eso me enorgullece. Y es muy cabeza la jugabilidad, o sea, vos disparás con cualquier tecla del teclado y disparás. Puedes tocar una tecla y disparás un disparo, puedes tocar 11 teclas y disparás 11 disparos. Te puedes parar arriba del teclado. Pero, y siempre vas en el blanco. O sea, hay un personaje en la escena, disparás, le pegás. Si tiene más de un punto de vida al tipo, si le tenés que pegarle 2 disparos, disparás con 2 dedos, 2 veces, lo matás. Ahora, si disparás más veces que las que necesitas para matar a los personajes, te empezás a pegar vos los corchazos. Es decir, cuando hay pocos personajes, es fácil jugar el juego. Pero cuando se llena, la dificultad la da tu CV, la da digamos, vos mismo te haces que el juego sea fácil o difícil. Si vos sos un sacado que empezás a disparar, como yo cuando juego un juego de naves, como nave, por ejemplo, vos mismo te vas a terminar disparando. Si vos tenés cierta mesura para jugar, a lo mejor jugás bien. Cuando tenés 4 o 5 personajes, de pronto tenés 30 personajes en la escena. Entonces tenés que disparar como un sacado eventualmente te vas a quedar de gato y te vas a terminar pegando vos unos corchazos. Sí, un juego sobre el autocontrol, la mecánica de este juego. Esa fue mi idea, cuando hice el game design del Cash, a mí lo que me interesaba era que vos mismo fueses la dificultad del juego, digamos. Bueno, eso fue todo. Gracias. Zafa. ¿Preguntas? Eso, ¿preguntas? Sí. El tema de Suicide Sniper es el de los amigos específicos, Sí. No pagamos el copyright. Es un juego sobre Eso es otra cosa de esta manera de encarar los juegos. O sea, es el tema que te guste, ¿entendés? Igual yo los hago los temas, casi siempre. Ese lo sé cuando me decía que era el tema, Sokolinsky. ¿Recomendás trabajar en empresas tipo McDonald's de la industria de videojuegos para consumirte el alma o evitarlas? No, lo que quieras. Depende de cada uno. Depende del estado de cada uno. Para mí hay que pasar por esa, ¿eh? Sí. Porque si no sos un... O sea, si no, no te curtís, ¿me entendés? Claro. O sea, es como comparar... No quiero ofender a nadie. Sí. No voy a usar universidades argentinas para no ofender a nadie. Un egresado de Harvard con uno de la Universidad de Lanús, de la UBA. Tenés más pimienta, ¿me entendés? Claro. O sea, si vos sos un nene de mamá y pasás de aprender programación a hacer juegos de autor, te falta chispa, ¿me entendés? O sea, me parece. Bueno, ¿Qué software usan generalmente? ¿Qué software? Sí, para programar y hacerlos. esto es todo Flash. Sí, todo Flash. ¿Todo Flash? Primero queremos hacer el primer Tumba Games en Unity. Que hicimos muchos juegos en Unity en los últimos años y nos gustaría hacer un juego en Unity. ¿Estética BitArt? Todavía no sabemos. Pensamos en hacer pixel art tipo billboards, ¿viste? Sí. O sea, planchas de pixel que se mueven así. Pero también pensábamos que a lo mejor si hacíamos un juego en Unity, estaba bueno para aprovechar para hacer un juego de tumba que fuese con otra estética que no fuese en pixel, ¿viste? Como para cortar con eso también. Lo que sí es muy posible es que el próximo juego de tumba sea de contenido pornográfico. Eso es algo que tenemos bastante, digamos, o sea, bastantes ganas de eso. Superar a lo que era Larry, pero... No, pero hardcore, estrictamente hardcore. Gore. ¿Cómo? ¿Y Gore también? No, romántico, digamos. Me defraudas así. Es que gore, o sea, no hace falta gore si metés pornografía, ¿me entendés? O sea, está todo bien. Es lo mismo. Ok. Bueno, muchas gracias. Gracias.